¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos del Sermón de nuestra iglesia, familia de fe. Hoy estoy con el pastor Luis Mario Gudiño. Bienvenido amigo, gracias por tu tiempo. Vamos hoy a repasar lo que fue el sermón del domingo anterior, ¿verdad? Que fueron los versículos del capítulo 1 de Romanos del 18 al 32. Bienvenido amigo, gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poquito. Primero preséntate si quieres y después vamos a entrar de lleno con lo que es el versículo. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Mario Udiño y soy uno de los pastores de aquí de Familia de Fe. Y la verdad que es de mucha bendición poder estar aquí y a través de los medios digitales, poder saludarlos y que podamos ser de bendición para todos ustedes. De hecho, es algo de lo que habíamos hablado, que Sí, deseábamos hacer. Entonces, me encantó mucho la dinámica de hablar del sermón. sí. Eh, Creo que a veces meditar y hacer preguntas y abundar un poquito más Ujú. en el sermón es mucho más de bendición, ¿verdad? Pienso. Claro que sí. De Entonces, hecho, es la intención. La intención de este espacio es que se hable de una manera más descontracturada, ¿verdad? Más informal, digámoslo de esa manera, una conversación, que salgan temas ahí entre los dos, ¿verdad? Que tal vez no se mencionaron claro, claro. en el sermón, y esa es la idea. Em, para empezar, ¿qué te parece, Luisma, si me cuentas y les cuentas a las personas que nos van a ver? ¿Qué encontraste en este versículo que te haya confrontado o qué fue lo que tú digas, no, hombre, aquí en esta parte o esto confrontó mi corazón, la verdad me llevó a reflexionar muchísimo en el Señor esto? Cuéntanos un poquito de eso para empezar. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta porque hay un libro que se llama Clavos bien clavados. Es un libro de predicación que se lo recomiendo a los que nos vean. Dice este hombre que, parafraseando, dice, los domingos en muchas iglesias se va a subir a predicar un pastor que durante la semana no se predicó a su propio corazón lo que está predicando. Mm, Entonces, creo que lo primero es dejarnos pastorear por el pasaje nosotros para que después vengamos ya con un corazón pastoreado a predicarle a la iglesia para que pueda Dios también obrar o ser pastoreados ellos a través de nuestras vidas, ¿verdad? tremendo. Entonces, algo que me confrontó directamente del pasaje es que el pasaje pone al chismoso a la par de los pecados sexuales, Mm, la envidia a la par de la idolatría. claro. Entonces, creo que es un pasaje donde ninguno de nosotros puede decir, yo no aplica para mí. Mm, Entonces, creo que y es un pasaje muy confrontador, como ahorita lo vamos a ver y va a sí, desarrollar, pero también gloria a Dios por eso, Kevin, porque quizás como pastores, para no molestar o confrontar tan directo a la iglesia o un pasaje tan crudo, ujú, lo brincamos, mm, pero gloria a Dios por la predicación expositiva, porque sí, la predicación expositiva hace exactamente eso. ujú, Predica el libro completo por secciones ujú, y lo que causa esto es que nos mete en pasajes que probablemente nunca predicaría. claro, exacto. Y gloria a Dios por eso, porque es Sí. la palabra de Dios, es predicando el consejo de Dios, hablándole y pastoreando a Dios a través de su palabra predicada a su iglesia, ¿verdad? Sí, amén. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con varios hermanos de la iglesia, varios miembros de la iglesia acerca del sermón que nos compartiste y fue bastante confrontante. De hecho, bueno, como empezamos esta dinámica de hablar del sermón, como empezamos con el pastor Armando la vez anterior, todos estaban expectantes de qué vas a decir ahora con esta nueva porción de la palabra que te correspondió predicarnos. Y bueno, es bastante rudo, ¿verdad? Bastante crudo, bastante confrontante. Y de hecho, el título que le pusiste, o sea, la verdad está bastante evidente de lo que habla, Explícito. explícito, exacto, esa es la palabra, de lo que habla el pasaje, la tragedia de los injustos, ¿verdad? Sí. Desarrollaste varios puntos ahí que vamos a entrar en profundidad con ellos. Si quieres, comiénzanos explicando cómo llegaste a este título, ¿verdad? ¿Qué puntos tocaste en el pasaje? En el sermón más bien, ¿y cómo llegaste a esta conclusión de la tragedia de los injustos para poner el mensaje? Sí, mira, lo que pasa es que
El pasaje muestra que Pablo está haciendo un énfasis acerca de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Aquellos que se oponen a la verdad, Claro, que restringen la verdad okey. y que se han entregado a sus razonamientos vanos. Y esto Pablo lo resume como la necedad de su corazón, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿y cuál es la mayor tragedia para los injustos, Kevin? La mayor tragedia es que reciban la ira de Dios, Mm. que ya no haya un punto de no retorno, Uf, donde Dios los entrega, se aleja, los abandona. Esa es la mayor tragedia para los fua. injustos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, es de ahí donde yo titulé este sermón La mayor tragedia de los injustos. Ahora, algo importante es, ¿quién es justo delante de Dios? Ujú. Y lo vamos a ver que Sí, ahora por la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos ser amén. justos, pero todos somos injustos y lo muestra Pablo en este pasaje. Sí, claro. De hecho, bueno, pusiste un encabezado bastante directo también y que da una introducción bastante interesante al sermón que nos compartiste, que comenta, Dios en su ira entregará, como mencionas ahorita, a los injustos a sus deseos depravados. Por lo tanto, abandona tu necedad y hónrale. Se escucha nada más, se escucha como de que, bueno, estás preocupado, no te preocupes, ¿verdad? Es como de que quieres evitar que seas entregado a tus deseos, honra a Dios, pero no es tan fácil como parece, ¿verdad, amigo? No, no, no. La realidad es que es lo que yo le proponía a la iglesia que viene del pasaje, emana del pasaje, es la Ujú. idea como que Pablo está queriendo hablar a su audiencia y esto ya es contextualizado para nosotros porque mira, Kevin, Dios sigue ahora mismo entregando a los injustos a sus deseos depravados. Y lo Ujú. vamos a ver ahorita desarrollado, Sí. pero Dios sigue entregando y ahí se muestra su ira, en que los entrega a sus deseos, a sus pecados, Mm. a su necedad. Ahora, tú y yo y los que nos escucharon el domingo y los que nos van a escuchar a través de este podcast, deben abandonar su necedad. Sí. Debemos honrarle a Él como lo que es, como el Dios cósmico, como el Dios todopoderoso, como el Dios creador de los cielos y de la tierra. Debemos humillarnos, darle gracias. Entonces, sigue siendo relevante para nosotros hoy en día la proposición que daba Pablo a su audiencia, Mm. ¿verdad? Sí. Es de ahí donde yo titulé esta idea del autor para Bien. nosotros. Me llama mucho la atención cómo la injusticia, me corrige si estoy equivocado, pero la injusticia, cómo se liga a la necedad del hombre, ¿verdad? Cómo va de la mano con la necedad del hombre. De hecho, el primer punto que mencionabas acá es abandona la injusticia para que no recibas la ira de Dios. Y en ese desarrollo vemos cómo voluntariamente Ujú. el hombre rechaza a Dios y abandona la verdad. Sí, de hecho, yo en mi introducción yo hablaba una verdad, es que desde la creación del mundo, Kevin, Ujú, vemos esto. ujú, Vemos la necedad del hombre en contra del Dios sabio, perfecto, santo. Y es cuando Adán y Eva deciden rebelarse rebelión. voluntariamente en contra de Dios al infringir sus mandamientos. Entonces, la verdad se sigue restringiendo. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo hasta hoy en día. Y de hecho yo ponía algunos ejemplos Sí. que podemos ver cómo se sigue restringiendo la verdad hoy en día. Y a través de esto vemos la necedad del hombre. Por ejemplo, hoy en día, de la noche a la mañana, las mujeres se sienten hombres Ujú, y los hombres se sienten mujeres. Hoy en día, en muchos lugares, el matrimonio entre personas del mismo sexo es permitido. El aborto es legal. Los ateos se llaman sabios y a los ujú. creyentes se les llama ignorantes. Sí, Los jueces o los abogados y gobernantes abogan por la mentira, ¿sí o no? sí, claro. Defienden abiertamente la injusticia. De hecho, en los tribunales, ¿qué es lo que sucede por dinero? Dejan en libertad a los injustos y meten a la cárcel a los inocentes. Sí. Entonces, la verdad se sigue transgrediendo. Ahora, lo que muestra el pasaje, entrando al primer punto en donde yo lo titulaba, abandona la injusticia para que no recibas la ira de Dios, es que ellos, Kevin, decidieron voluntariamente
no honrar a Dios. Ujú. Ellos se opusieron a su verdad. Y cuando Pablo habla de oponerse a su verdad, es que odian la verdad, Kevin. No lo desean. No desean la verdad. De hecho, Pablo dice algo más profundo ahí. Dice que ellos conocían a Dios en sus corazones. Guau. Ellos sabían de su existencia, pero voluntariamente deciden rechazarlo y deciden entregarse a sus razonamientos necios. Y esto los hace que su corazón se entenebrezca, se oscurezca, pero es evidente de la existencia de Dios. Y Pablo dice, miren, es muy fácil la evidencia de Dios a través de la creación, Claro. porque en la creación nos está mostrando Dios sus atributos, su poder, que creó todas las cosas. Y para que alguien tenga este poder para crear, necesita ser divino, Sí. necesita ser un ser divino. Entonces, Pablo dice, no tienen excusa de su existencia. Pero ellos deciden, de hecho en los versículos 21 al 23, mira, Pablo dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. A ver, conocían a Dios, Kevin, sabían de Dios, pero no lo honraron, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose en sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y sabes cómo se ve mayormente la necedad aquí? En que ellos saben que hay un Dios todopoderoso, divino, creador de todas las cosas. Y dicen, yo no quiero honrar ni darle gracias a este Dios incorruptible que no se corrompe, pero prefiero adorar a alguien corrompible como el hombre, como un ave, como una imagen. Sí, Eso es necedad. claro. Sí, sí, sí. Y mira cómo la rebelión del hombre viene siendo, pues, algo meramente intencional, ¿no? O sea, ya, aunque conocen la verdad o conocemos la verdad, nosotros, de alguna manera lo rechazamos de una manera muy voluntaria, muy consciente incluso, ¿verdad? Y lo más impactante es que, acá yo tomaba nota de lo que nos compartías. Dios les hace pagar con su ira a aquellos que se oponen a su verdad, ¿verdad? Fue algo una de las cosas que nos comentabas en el sermón que yo anoté por acá, que la verdad fueron bastante confrontantes. Y las personas, eso que mencionas, que no lo honran como Dios, em, podemos mencionar cómo predicamos el evangelio, ¿verdad? Y a veces vivimos una vida injusta, ¿no? Ajá. Entonces estamos básicamente negando el evangelio. Sí, claro, claro. Y mira, y de manera, esto era importante para la iglesia de Roma, porque seguramente estaban luchando, estaban quizás siendo tentados por esto, por la verdad, se estaba restringiendo la verdad, porque si estaban en persecución, obviamente eso evidenciaba que estaban restringiendo la verdad de Dios por no creer en el Evangelio y estaban sufriendo quizás. Entonces, pero también es importante para nosotros hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios, Kevin, se sigue revelando hoy en día. Mm, Y a veces pensamos en una ira que es verdadera, que cuando Cristo venga por segunda vez, va a llevar a cabo su juicio y va a desatar su ira sobre los injustos que voluntariamente lo rechazaron. Y eso es verdad. Pero la ira que habla este pasaje, Kevin, no es la ira en el futuro, ujú, es la ira que ya está sobre las personas en este tiempo. Entonces, hoy también hay gente bajo la ira de Dios y entonces eso se convierte importante para nosotros. claro. Y las preguntas que yo hacía y que yo mismo me hacía al preparar este sermón, Kevin, es que, bueno, ¿quiénes son aquellos que restringen la verdad? Mm, ¿O cómo puedo identificarlos? Porque yo no quiero restringir la verdad, yo no quiero ser un necio, yo no deseo ser alguien que rechace voluntariamente a Dios, que se entregue a sus razonamientos vanos, que aunque sabe de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? Y de manera práctica y sencilla, son aquellos que se oponen al Evangelio, amigo. Y incluso pensar en cómo no ser yo uno de ellos, ¿no? Exactamente. Son aquellos que están rechazando a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, aquellos que aman las injusticias, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que
Hoy en día también a través de la creación llegamos a la misma reflexión, Kevin, Claro, y a la conclusión de que Dios existe. Solo basta que salgamos de aquí y veamos el Cerro de la Silla y podamos, ¿quién creó esto? claro. Pero también hoy en nuestros días hay gente que niega esa divinidad de Dios, niega esos atributos de Dios y se han entregado a los deseos de su corazón, sienten que no necesitan el consejo de Dios, viven bajo su propia opinión, siguen en idolatría, quizás en hechicería, confían en los horóscopos, o sea, Tremendo, sí. sigue sucediendo esto hoy en día. Sí, y esto nos lleva a un comportamiento de ingratitud, ¿verdad? A Sí. ingratitud porque no reconocemos al Señor en las cosas que nos suceden, o tal vez estamos esperando más de Dios, ¿no? Ujú. O sea, en esta necedad y en esta injusticia nuestra, tal vez esperamos algo más de Dios sin tomar en cuenta que ya de por sí Dios es digno de confianza, nos dé o no nos dé algunas Así es, cosas, ¿no? así es. Entonces, la forma de cómo se ve reflejado esta injusticia en nuestra vida es la falta de gratitud y la falta de alabanza al Señor, ¿verdad? Así es, porque mira, ¿de quién proceden todas las cosas? De De Dios. Dios, amén. Eh, de ¿Por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da la capacidad de pensar, de razonar? Es Dios. No lo honramos ni le damos gracias. ¿Por qué? Porque deseamos mejor nuestro necio corazón, Claro, nuestros razonamientos. Y mira, algo muy importante que quiero mencionar y es vivimos en un país, aunque sé que tú eres costarricense, pero ya te vas a hacer mexicano, casi eres sí. más mexicano, comes chile y Bueno, más o menos. tacos. Tacos sí. Este, pero mira, vivimos en un país donde abiertamente se habla de la existencia de Dios, Ujú, donde es pseudocristiano porque en su mayoría son cristianos y católicos y se sabe de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, Kevin, la pregunta aquí es, ¿por qué si este país eh, sabe de la existencia de Dios, por qué no le glorifican como lo que es, mm, como el Dios eterno? ¿Por qué no lo glorifican como el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra? Y la respuesta es muy sencilla, y el pasaje no lo habla, por la injusticia de nuestros corazones, Kevin, tremendo. porque nuestro corazón está envanecido. Porque aún seguimos nuestros razonamientos, seguimos nuestros deseos y porque no deseamos humillarnos ante Dios. No deseamos, aunque nosotros decimos hoy y las personas allá afuera decimos conocer a Dios, no le honramos, Ujú, no le damos gracias. No le damos gracias porque todo procede de Él, porque existimos, vivimos, nos movemos, porque Él lo permite, Kevin. claro. Y la creación nos sigue hablando a la cara, mira, Dios existe, pero tú no le das gloria, No lo tú no le reconoce. das honra, tú no lo reconoces. Tal cual. ¿Por qué? Porque seguimos nuestros necios corazones. Sí, 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 sí. Y una de las señales también muy fuertes de esto que nos estás compartiendo es que un corazón que no reconoce a Dios, que no es agradecido con Dios, es un corazón que no se inclina a Dios por su pecado. Así es, O sea, más bien abraza su pecado, más bien se arrecuesta a su pecado y sigue ahí, ¿verdad? Esclavo a su pecado, no lo honra a Dios. Como dice el versículo, no se honra como a Dios. así es, así es. Y quizás alguien podría decir, bueno, pero esto es para los no creyentes, esto es para aquellos que están neciamente y abiertamente negando la existencia de Dios. No, miren, cada injusticia nuestra, Kevin, cada pecado en contra del Dios Santo está mostrando nuestra necedad, Amén. Así es. está mostrando nuestra injusticia, está mostrando que no estamos tomando en cuenta a Dios y no lo estamos honrando como lo que es, como Dios. Mm, También nos pasa a nosotros, sí, también caemos, fallamos. claro. Y, y, y nosotros como cristianos sabemos el Evangelio, sabemos quién es Cristo, entendemos su deidad, estudiamos sus atributos, Amén. pero seguimos nuestros necios corazones Claro. cuando nos entregamos al pecado. Sí, oye, más allá también de caer en un pecado, podemos sufrir caer en este error de la incredulidad, incluso
en las circunstancias que nos sucedan, ¿verdad? Ujú. Más allá de transgredir a alguien con nuestro pecado, sino también con las circunstancias que nos suceden. Como recuerdo que mencionábamos el otro día en la comunidad, cuando los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma, ¿no? Yes. Es un fantasma, lejos de reconocerlo a él, y venía él de hacer el milagro de los panes y los peces, Así ¿no? es. Entonces, caemos en este pecado de incredulidad, de duda, de desconfianza, de inseguridad, al reconocer que Dios está ahí, ¿no? Así es. O sea, que Dios, si estamos en una circunstancia complicada, como decía ese versículo de la tormenta, vientos contrarios, todo, pues confiar de que el Señor está ahí, ¿verdad? Es reconocerlo a Él, ¿verdad? Lejos de actuar bajo nuestro propio entendimiento. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y todos tenemos que tener cuidado, porque, mira, Pablo dice que ellos no le dieron gracia a Dios, y esto habla de un corazón ingrato. Sí, Habla de que no le dieron honra a Dios, bueno, es porque no se quisieron humillar ante Él, aunque sabían que Él era el Dios todopoderoso. Pero sabes, Kevin, nosotros también podemos ser ingratos, amigo. totalmente. Nosotros también podemos envanecernos al punto de no humillarnos ante Dios. Nosotros también se puede nuestro corazón entenebrecer y no reconocer su deidad, y posiblemente también podamos estar bajo su ira, Kevin. O sea, Sí, sí. esta advertencia de Pablo es muy importante también a nosotros, ¿verdad? Yo por eso titulé por ejemplo, mi segundo punto, también yo le puse: "Honra a Cristo para que no seas entregado a tus deseos Deseos depravados". depravados. Sí. Porque, si no honramos a Cristo, si no si no deseamos a Cristo, si no confiamos en Él, no lo estamos honrando. Por consiguiente, ¿qué va a suceder? Vamos a seguir nuestros deseos. Sí, podemos Vamos a caer, ser esclavos de nuestros deseos, sí, ¿verdad? podemos caer en idolatría. Así es. Tremendo. Ahí son los siguientes puntos, de hecho, en los versículos del 25 al 32 nos compartías tú esta parte, el segundo punto que nos mencionas, que Pablo habla, de hecho, que esta idolatría hace que Dios nos entregue a nuestra impureza, ¿verdad? Ujú, sí, Y es parte de lo que la ira de Dios podemos verla materializada, ¿verdad? así es. O Ah, sea, la forma en la que el pasaje nos muestra la ira de Dios materializada, o sea, evidente, es hacia los injustos, es cuando el Señor los entrega a los deseos lujuriosos de su corazón, wow, sí. a sus propios deleites. Y yo los seccionaba de tres formas, en tres secciones. Y la primera, Kevin, la podemos ver del 24, verso 24 al 25, cuando Dios dice, Dios los entrega en la impureza de sus corazones. ¿Y qué ocasiona la impureza de sus corazones? Idolatría. Claro. La idolatría. Entonces, después vemos del versículo 26 al 27 que Dios los entrega a sus pasiones degradantes, o sea, a sus pasiones sexuales. ¿Y qué ocasiona esto de forma visible? La ira materializada, el homosexualismo, ¿verdad? Después vemos también la otra sección que Dios los entrega a una mente depravada. ¿Y qué ocasiona la mente depravada? Es un pecado hacia Dios, primeramente, pero también en contra de su prójimo, que lastima a su prójimo. Eso estuvo bien Y lo interesante. vemos en los versículos 28 al 31. Y ahí habla, y lo interesante de esto, Kevin, es que pone la idolatría a la par del chisme. Claro. Pone los pecados sexuales a los cuales Dios los entrega a la par de la envidia. Entonces, no, o sea, lo que Pablo no está diciendo, este es un pecado más grave que el otro. No, está hablando de cómo podemos evidenciar o cómo podemos ver que una gente está entregada a la ira de Dios. Eso es algo serio. Muy serio. Es algo serio. De hecho, creo que hay un salmo que dice que, no sé qué salmo, no lo recuerdo, es que los idólatras se vuelven como sus Sí, ídolos. Salmo 115. El 115 dice que los que crean estos ídolos se vuelven como ellos. O sea,
Los primeros versículos menciona, Feo ese verso. sí, por eso algunos tenemos esta cara. Dice el versículo en el Salmo 115 que los ídolos tienen ojos, pero no pueden ver, manos, pero no pueden tocar, oídos, pero no pueden escuchar. Claro. Y semejantes a ellos son los que los crean, dice. Wow. Sí. Entonces, o sea, a la hora de caer en esta idolatría o en nuestra propia necesidad, como habla el versículo, nos volvemos insensibles, amigo. Porque estás hablando, si tú ves en ese capítulo de ese 115 Salmos, ahora de los sentidos, ver, escuchar, tocar, oler, ¿verdad? Pierde sensibilidad Claro, claro. a esta esclavitud de la nuestra propia necedad. Sí, mira, y la cúspide, mira, no es todo en el pasaje. Y ya constante con esto, o sea, ya tienen con estos pecados, pero la cúspide se ve en el versículo 32 del Ujú. juicio de Dios y la depravación de los malvados. Sí, Mira lo que dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, ellos saben que va a haber un juicio por sus claro. pecados. Ellos saben que son reos de muerte por transgredir la santidad y la gloria de Dios. Pero mira lo que hacen. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practiquen. Y sí, O sea, que ellos les aplauden, o sea, ellos dicen, wow, está bien, entreguémonos a estos deseos. sí, Esta es la cúspide de la necedad, de la injusticia y de la depravación de los pecadores. sí. Algo súper interesante que tú mencionaste también en esta parte del sermón es que, bueno, primero, que lo más aterrador que le pueda suceder a un ser humano, que es que el Señor o su creador lo entregue a su necio corazón, Así es, ¿verdad? Y lo otro es que el pasaje no nos dice necesariamente que los va a entregar a su necedad, sino que a estos ya los entregó. así es, así es. Eso fue tremendo, amigo. O sea, lo que está haciendo Pablo aquí es materializando la ira de Dios. Ajá. Y mira, déjame dar una Sí. ilustración quizás para que podamos entender la seriedad un poco más aplicativa a nosotros de lo que está sucediendo aquí. Hace unos meses estábamos desayunando con una persona y me impactó algo porque él decía, no, yo como los cristianos abogo por la justicia y yo fui presidente municipal y dice, y un día yo metí a la cárcel a mi hijo. Órale. Y yo, wow, ¿cómo? ¿Qué pasó? Le pregunté, ¿cómo? ¿Qué hizo? Y me dijo, bueno, un día llegué a mi casa y lo encontré adentro de mi casa con sus amigos robándome. Dice, y le hablé a la policía y se lo llevaron. Después su mamá me suplicaba, sácalo. Dice, y yo tenía el poder Claro. políticamente para sacarlo. Dice, pero no lo permití, porque yo quería que él entendiera que tenía que pagar por su pecado, por su error, por, por que había consecuencias por su mal y era la cárcel. Ahora, imagínate, amigo, si este hombre que es injusto hizo esto, que no puede hacer Dios por los que evidentemente estén rechazando su gloria, su santidad y su justicia, amigo. Entonces, este pasaje también es importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día, amigo, podemos ver a personas que es algo muy serio, pero tenemos que mencionarlo y mencionarlo con mucho amor y con el deseo de que podamos proceder al arrepentimiento. Y es, hoy en día también se sigue materializando esta ira y hay personas que están bajo la ira de Dios. Y un ejemplo que da el pasaje y que podemos aplicarlo inmediatamente, Kevin, es la homosexualidad. Hay personas que no desean abandonarlo. Hay personas que están entregadas con todo su corazón a este pecado. Y lo que está quizás haciendo Dios ahí, Kevin, es diciendo, ok, ¿deseas esto? Ujú. Ok, te voy a entregar a esto. Es porque eso es lo que desea tu corazón. Eso es lo que quieres. Pero habla del pecado sexual en global y otro pecado al cual es la pornografía, que es muy común. Sí, Y la pornografía, Kevin, transgrede la gloria de Dios. totalmente. Entonces,
Ah, también imagínate que Dios te entregue a esa depravación de tu mente y de tu corazón. Sí. Este pasaje nos hace reflexionar en las personas que nos rodean y cómo identificar, ¿verdad? Tal vez en nuestra propia iglesia o comunidad o en nuestro trabajo o amigos, que esas personas no son felices, amigo. Mm, No son felices. Más allá del pecado que sea, okey. como estamos hablando específicamente del pecado sexual, eh, también mencionamos la pornografía. Yo, como persona que fui adicto a la pornografía, Bueno, puedo decirte y puedo decirles, amigos, que la pornografía es una cárcel que te quita la seguridad, te da mucha inseguridad, te aísla, te lleva a pensar con esta mente depravada que menciona Pablo en el versículo, a todo lo sexualizamos, ¿ya? ujú, Vemos a las hermanas de la iglesia, no las vemos como simples mujeres, las vemos como algo sexual. guau. O sea, cualquier cosa en la calle, también nos produce un asco hacia nosotros mismos, ¿verdad? Te lo digo de verdad como una persona que estuvo esclava lamentablemente a la pornografía en su momento. eh, ¿Cómo nos cuesta salir de ahí? O sea, Mm, cuesta mucho salir de ahí. mm, Y la verdad, estar expuesto a esto es un aislamiento que involuntariamente incluso pudiera sucedernos a las personas que están ahí. Y si usted está luchando por ahí con la pornografía, eh, es algo que debería buscar consejo. O sea, sí, deberíamos buscar consejo y no ignorarlo, no abrazarlo y no encerrarnos a que nunca voy a salir de ahí y ya, o sí. que ya nunca voy a poder, sino más bien ver la manera en cómo el Señor puede obrar a favor nuestro en esta esclavitud, amigo. Sí, mira, y si alguien está pasando por esto y nos manda un mensaje y desea que podamos pastorear y ayudar, aquí estamos. Claro, Para precisamente claro que sí, esta iniciativa de hablar del sermón es para esto, para bendecir totalmente. a la iglesia del Señor. Eh, pero algo tan importante del pasaje que debemos mencionar, Kevin, es el pecado homosexual es fuerte Sí. porque va directamente en contra de la imagen de Dios, Mm, porque cada uno de nosotros fue creado a imagen de Dios. Entonces, cuando se comete este pecado, lo que se está haciendo es que se pervierte la imagen de Dios, porque Dios creó a hombre y mujer y ahí instituyó el matrimonio solo entre hombre y mujer, y cuando se hace entre personas del mismo sexo, lo que está yendo es en contra de la imagen de Dios, en contra del diseño de Dios. así es. Se está pervirtiendo la imagen de Dios, lo natural de Dios. ¿Me explico? Sí. Pero algo importante es que aunque es fuerte, la idolatría, amigo, es igual de fuerte en este pasaje que ese pecado. Mm. Y a veces podemos pensar, bueno, yo no soy idolatría, yo no adoro a una imagen, y es verdad, O no sufre de homosexualismo, exactamente, pero nuestros corazones, Kevin, son expertos en hacer ídolos, sí, son fábricas de ídolos, decía Calvino. ujú. Entonces, por ejemplo, un ídolo puede ser el dinero, Sí, total. la fama, el trabajo, mira el ministerio, Mm, servicio. Ujú. la familia, La pareja, o sea, todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, que no sea Dios, es un ídolo, así Kevin. es. Y los ídolos prometen salvación falsa, prometen plenitud pasajera, Ujú. porque no nos van a poder dar la plenitud eterna que solo encontramos a través de Cristo. Completamente. No nos van a poder salvar de nuestra maldad, porque solo Cristo puede hacer eso. Como decía el pastor Armando la semana pasada, solo el Evangelio es el poder de Dios para la Así es. salvación de todos los que creen. Amén. Pero algo también importante, no solo de la idolatría, es que Pablo pone bajo la ira de Dios a la misma par los pecados, aquellos injustos que se están entregando a los pecados sexuales, a la idolatría, como a los chismosos, Ujú. como a los envidiosos, Sí. como a los desobedientes a sus padres, Mm. como La mentira, a la mentira, como celos, orgullo. los celos, Mm. los que pelean, a los asesinos. Y a veces podemos pensar, bueno, yo no maté a nadie.
Es cierto, físicamente, pero ¿qué tal en el corazón? Claro, Odiando a tu hermano. por resentimiento. Entonces, esto se vuelve relevante para nosotros, Kevin, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido injustos. Claro. Nos hemos rebelado voluntariamente ante el Dios Santo. De hecho, mira lo que dice un pastor que se llama Bobby Buchan, que acaba de morir, y es algo importante. Dice, la revolución sexual no ha producido libertad, ha producido confusión, hogares rotos y una generación que no sabe quién Ujú. es. Tremendo, Y sí. es verdad, mira, porque yo no sé tú, pero yo no conozco a una persona, Kevin, que esté, por ejemplo, en el pecado de homosexualismo y que sea feliz y plena. ¿Tú la No, conoces? no, la verdad no. ¿Por qué? Porque no hay una identidad verdadera. Porque solo la plenitud no la da una, un deseo sexual que viene de nuestro corazón perverso, sino solo Cristo Así la es. da. Explico, entonces podemos abundar aún más en esto, pero podemos decir que los pecados sexuales dan una falsa identidad. Los pecados sexuales no traen libertad, traen esclavitud. Lo mismo hace la idolatría, no nos da salvación, nos da una plenitud pasajera, pero también cada vez que nosotros somos envidiosos, nosotros somos chismosos, Sí, o cuando estamos sumergidos en estos pecados de odio, de ira, lo que está sucediendo, Kevin, es que estamos mostrando que no estamos plenos y que necesitamos a un Salvador. Entonces, escuchar un sermón así podría decir, esto es fatalista. Y como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá salvarme? así. Pero como conclusión de todo esto, Kevin, alguien podría estarnos viendo y viendo un pasaje tan confrontador que habla eh, de una ira de Dios entregando a los injustos, podría ser desesperanzador para alguien. Claro, sí, sí, sí. Pero hay una buena noticia en todo esto, Kevin. Y la buena noticia es que nosotros que merecíamos ser entregados a nuestra depravación, a nuestra maldad, a nuestra necedad, a nuestro orgullo, y que merecíamos la ira de Dios, no recibimos eso. Amén. Y no lo recibimos porque Cristo fue entregado por nosotros. Cristo fue entregado en nuestro lugar. Entonces, Cristo se entregó a sí mismo para que nosotros fuéramos liberados de nuestra depravación, para que nosotros fuéramos libertados de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra necedad. Entonces, el Padre entrega a su Hijo y cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en su sacrificio, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, y lo abrazamos con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Tremendo. Y es ahí, amigo, donde abandonamos nuestra maldad, abandonamos nuestra necedad, abandonamos nuestro orgullo. Es ahí donde empezamos a honrar a Dios, empezamos a darle gracias por la obra de Cristo. Es ahí donde podemos abandonar la idolatría, los pecados sexuales, nuestra mente depravada. Hermano, es por la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, que empezamos a humillarnos ante el señorío de Cristo y ya no nos dejamos llevar por la depravación de nuestros corazones, sino que más bien como nuestra voluntad ha sido transformada por el poder del Evangelio que hablaba el pastor Armando, Sí. ahora podemos glorificar y vivir para la gloria de Dios. Amigo, y eso es algo que no nace de nosotros. Eso es algo que tenemos que pedírselo al Señor. Así es, Ya, si bien físicamente no está Cristo con nosotros, pues está el Espíritu Santo que nos da convencimiento, que nos ayuda. Entonces podemos agregar en nuestras oraciones, Espíritu Santo, ayúdame a poder honrarte. así Ayúdame a es, poder honrar a Dios con mi vida y no ser esclavo de esta necesidad mía, así no es. es de esclavo de mi propia carne, ¿no? Así es. Y mira, eh, el pastor Armando hablaba la semana pasada y lo hemos mencionado, es que el evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero el evangelio
no solo es el inicio de nuestra salvación, Kevin. El poder del evangelio es quien nos preserva para la gloria de Dios mientras estamos aquí y para la eternidad. Amén. Entonces, el evangelio es la pieza clave y fundamental, no solamente para liberarnos de nuestra depravación y no recibir la ira de Dios, sino también para honrarle y darle gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Y no sé qué te parece si terminas con... Quisiera terminar para concluir diciendo que vamos a seguir siendo tentados por la maldad y Satanás es el artífice de seguir suprimiendo la verdad de Dios y de extorsionar la verdad. Pero una y otra vez, Kevin, Sí. debemos de volver a lo que nos salva, a lo que nos rescata y es Cristo, es el Evangelio. Por eso quiero terminar con una verdad que dijo J.I. Packer. Y él dice lo siguiente: la cruz es el lugar donde la ira de Dios fue satisfecha y el pecado derrotado. Cristo fue entregado para que nosotros fuéramos liberados. Hermano, en Cristo somos libres. Somos libres de nuestra depravación y ya no recibiremos la ira de Dios, porque la ira de Dios fue desatada sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Cristo, amén. Gracias a Dios por Cristo que podemos descansar en su obra y reconocerlo, ¿verdad? Amén. En toda esta situación de la injusticia nuestra, naturalmente, nuestro pecado. Y hermanos, hemos llegado al final de este episodio el día de hoy. Vamos a seguir comentando los sermones de nuestros hermanos pastores y Sí. líderes de la iglesia, así que no se los pierdan. Si usted no quiere perderse esto en vivo, venga, asista a nuestra iglesia. Si no tiene una iglesia donde congregarse, puede venir, lo recibiremos con mucho Sí. amor. Si solamente asistencia o si no tienes dónde congregarte, puedes acompañarnos. También síguenos viendo en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales. Y bueno, amigo, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y también por dejarte usar por el Señor, ¿verdad? Hombre, gracias a Dios y que Dios siga usando su palabra para edificar y pastorear a su iglesia. Y eh, como dijo Kevin, te esperamos en nuestra iglesia, familia de fe, y esperemos que estos videos sean de mucha bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones a todos, nos vemos la próxima.